No, yo estoy acá. Gracias. La mano no vino. La mano vino. Solamente está con la caja. 1% de probabilidad, 99%. Copia y pegar. Venga. Yo voy a hacer. Me va a añadir al que cambiar el número. Profe. Hay que cambiar el número porque el anterior me lo echaron, me bajaron el número. Tuve que cambiar de chip, de la pieza. Yo que traje lápiz. No se ría tanto cuando tenga 3 trimestres con rojo y se quede repitiendo. Enchúfese. No le digo a usted, le digo al resto de sus compañeros que deben nota. Allá a los apoderados se les dijo ya. A los apoderados ya se les dijo ya el tema de las notas, que no hay promoción automática, el que repite, repite. Tengan claro, chiquillos, que cuando llegue noviembre no va a haber promoción automática. No es lo mismo que está el año pasado, les vuelvo a reiterar, no es lo mismo del año pasado, donde hubo un portafolio 10, este año no hay. La misma tía Miro dijo que ella iba a firmar las repitencias. Y si ella las firma como directora, no hay más que hacer. Vuelvo a decir, hay gente que debe todo. Si no se ponen, no se enchufan, no tienen tiempo para salvar nada. Y en esta interrogación es un 2 o un 4. No es para más. Yo ya empiezo más. Un 4, pero no sé para cuándo. O sea, un 2 si no partimos. No hay para el 4. Hay clases, ¿cierto? No, pero no hay clases. El lunes es feriado. Hola, hola, los que están en la casa, vamos a comenzar al tiro la reunión. A la clase, denme un segundo que se cargue esto. Sí. ¿El viernes hay clase presencial? Este viernes. No es casi me quiero Espera, profe, este viernes clase. Esta semana hay clases normales. ¿Quién? Ayer la profe ayer había dicho Ya, chiquillos, vamos viendo nuevamente el tema de lo que es la Primera Guerra Mundial. Vamos viendo lo que es la Primera Guerra Mundial. Vimos nosotros lo que tuvieron los antecedentes de esta gran guerra. Vimos las causas económicas, vimos el avance tecnológico, la aparición de Estados Unidos y Japón como potencias mundiales, la pelea y el enfrentamiento económico de principalmente Alemania hacia lo que era el poderío de Inglaterra. Y aquí viene el tema de las disputas imperialistas, quién controlaba mayor territorio, quién no controlaba más. Obviamente Europa es algo muy pequeño. Europa, si uno lo considera, es esto solamente. ¿Lo que estaba en Colono? Eso en rojo, esa es Europa. Esto de acá es Rusia. Y de ahí, comparando el resto del mundo, comparando
todo el resto del mundo, Europa, es algo ínfimo. Pero ellos tenían todo el poder. Profe, Dígame. de la Primera Guerra Mundial. Sí. Se consideran que el imperio ruso, después de la Primera Guerra Mundial, se llama Unión Soviética. Unión de Estados Soviéticos. Hay que considerar que después de que pasemos a ver si es que alcanzamos a ver la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial la veríamos el otro año, para los que pasen de curso. Todo este pedazo de aquí, todo este pedazo de aquí de Rusia lo pierde. Todo este pedacito de aquí de Rusia desaparece porque todo este pedazo de acá son pequeños países. Lo que es hoy en día Chechenia, Kazajistán, ¿cuál es el otro que está en guerra? Son países muy pequeños que fueron anexados durante un periodo por el Imperio Ruso, después por la Unión Soviética, después de que cae la Unión Soviética, vuelven a ser independientes. No, Dinamarca está acá arriba. La gran pelea, y ya vimos un poco lo que era el nacionalismo radical, que es el paso a lo que son los totalitarismos, y lo que es este nacionalismo radical en lo que da y desencadena en el racismo. Leímos el otro día que estaba el nacionalismo directamente, se instaura en Italia y en Alemania lo que es el nazismo y obviamente en Italia lo que es el fascismo. Eso también da paso a lo que es el tema de eso es lo que da paso al tema de lo que es el nazismo posteriormente, y principalmente en Alemania, porque el fascismo es un poco radical, pero no tanto como el nazismo. También vienen los conflictos territoriales. Yo le había dicho que aquí está Lorena y Alsacia, o Alsacia y Lorena. Es un territorio que venía peleando el Imperio Austrohúngaro con Francia desde la guerra del 1800, del siglo XIX hacia el siglo XX. En la guerra franco-prusiana, donde esto siempre fue un conflicto. Después de la Primera Guerra Mundial lo recupera Francia, después para la Segunda Guerra Mundial Alemania no se lo quita y así se lleva. El tercer escenario era esto. Los colores, los aliados, Estados Unidos, Canadá, obviamente aquí está Europa, Rusia. ¿Cuál era la tercera? Este nacionalismo exacerbado que había, en el cual cada nacionalidad, cada parte de Europa quería instaurar en estas colonias su forma de pensar. Obviamente para acá no se toma mucho en cuenta lo que es Latinoamérica aquí. Durante la Primera Guerra Mundial Latinoamérica no participó en nada. Nada. El conflicto fue entre Canadá, Europa y el continente aquí. Africano y Asia. Rusia se retiró porque tenía su propia revolución. Rusia tenía su propia revolución. Aquí es donde aparece la figura de Lenin y Stalin, donde instauran el comunismo como una ideología y forma de gobierno. La gran diferencia, porque mucha gente critica el comunismo, critica el stalinismo o el leninismo, porque ellos, cuando instauraron esta guerra o instauraron esta revolución rusa, a diferencia de otros lados, que en Chile, no sé, pues nunca vuelve a tener que volver a repetirse, el tema de los detenidos desaparecidos, en Rusia era totalmente distinto, la Unión Soviética era diferente. Un ejemplo, si usted acá estaba, Julián Assadeo estaba en contra del Estado, no solamente lo encarcelaban a usted, a toda su familia, a todos sus amigos, a todos los que usted conocía. O sea, para que no hubiera nadie que reclamara por usted.
Por eso cuando la Revolución Rusa aparece esto, el zar Nicolás, que era el emperador ruso para esta época, por eso es tan famosa esa película que es una animación de Disney o películas de lo que es Anastasia, la princesa, porque obviamente la Revolución Rusa y los bolcheviques asesinaron a la familia real completa. Padre, madre, hijos, abuelos por parte materna, abuelos por parte paterna, tíos, primos, hermanos, parientes cercanos, lejanos, a todos. Por eso se dice que la Revolución Rusa asesinó más gente que la Primera Guerra Mundial. Porque en la Primera Guerra Mundial murieron alrededor de 25 o 30 millones de personas y en la pura Revolución Rusa murieron 60 millones de personas, pero hay que considerar que ellos son casi 1.000 millones. No es tanto. Los chinos, imagínense, al día de hoy, supuestamente el último conteo dice que son 1.700, 1.800 millones de chinos, contabilizados. ¿Y chileno? Somos 22 apenas. Brasil tiene casi 70 millones de personas, nosotros somos 22. En Buenos Aires viven 17, 18 millones de personas, solo en Buenos Aires. Pero somos 22 y la que está llegando ahora. Por eso, contabilizando más o menos, en el último censo supuestamente éramos como 18 millones de personas. ¿Me lo sé entonces? De ahí lo veo cuando lo empiece a llevar. Acá viene lo que yo les decía, el otro gran imperio que se dice la desintegración del Imperio Otomano. La desintegración del Imperio Otomano estuvo acompañado de las reivindicaciones nacionalistas de los nuevos estados surgidos. Recuerden que el Imperio Otomano, ellos, los turcos dominaban todo este pedacito de aquí, que está en rojo. Eso. Porque el Imperio Turco era esto. Eso era el Imperio Turco. Todo esto. Y más acá lo que se le llaman los Balcanes, los Países Bajos, donde hoy día se encuentra Grecia, la antigua Yugoslavia, hoy día Serbia. Eso estaba dominado, pero aparece lo que es el nacionalismo, aparece esta cosa de decir, yo no soy turco, yo soy europeo. Yo no soy turco, yo soy yugoslavo. Yo pertenezco a otro. Lo mismo que si Chile hubiera sido invadido por otro país, siempre va a estar el sentimiento de que tú eres chileno. Y tarde o temprano, más allá de cómo sea el tratado, vas a querer independizarte. A esto se le llama lo que era el Imperio Turco. Fíjense aquí, donde estaba Hungría, acá abajo estaba, aquí está Transilvania, imagínense, Moldavia. Aquí estaba lo que es Grecia, al lado de acá Yugoslavia. Todo esto era el Imperio Turco. Pero desaparece porque empieza a aparecer este tema del nacionalismo. Yo soy húngaro, no soy turco. No puedo estar bajo el dominio de un imperio. Más encima que el sector de acá es católico. Y acá son islam. Aquello es como una luna, una cosa así. No me quedo por el forro de la luna. Recuerden, aquí también influye lo que es la religión. Todo esto, en pocas palabras, como le dicen ahí, un caldo de cultivo. O sea, ¿quién pelea primero? ¿Quién se agarra primero? ¿Quién se enfrenta primero? El Imperio Ruso y el Imperio Austrohúngaro. Aquí se nos va a pasar de largo. Y aquí viene lo que es el conflicto. Francia, Gran Bretaña, Alemania, Austria, Hungría y Rusia. Aparece aquí, ya empiezan a aparecer las rivalidades, quiénes son los aliados, quién va a enfrentar a quién. Y aquí viene la famosa paz armada, donde están todos preparándose, todos tienen la tecnología para poder empezar esta guerra. No, Chile acá ni existía. Por primera vez aparecen los aviones, se inventa el tanque y aparecen los primeros grandes buques.
Chile no existía y ya habían inventado el tanque. ¿Ah? Chile no existía y habían inventado el tanque. Chile era... Chile estaba, pero era tan ínfimo que ni siquiera lo pescaban. Profe, ahí los tanques son diferentes a los de ahora. Sí, eso es. A ver, ¿es una avioneta? Sí. Los primeros grandes armamentos. Todos los países estaban viendo quiénes construían las mejores armas. ¿Pero qué no se demoraba nada en construir cuántas armas? Pero es tecnología, porque la ametralladora todavía no existía. A mediados de la Primera Guerra Mundial recién se inventó. Para ella la tecnología no o sea, no me lo más ahora. Pero vale, con la Ya. Ya, Jordano, te toca, gana punto. ¿Qué dice ahí? La Triple Alianza. ¿Qué dice abajo? Se formó en 1962, promedio de vida por el canciller alemán Bismarck. Bismarck. Estuvo constituida por el alemán, Para Alemania. por Alemania, Austria, Hungría e Italia. Sin embargo, esta última no cumplió sus compromisos cuando estalló la guerra y en principio se mantuvo neutral hasta Intervenir. más tarde como miembro de la banda contraria. La Triple Alianza significan las alianzas que hicieron los países entre ellos para defenderse en la guerra. Esta era la antigua bandera alemana, hasta que la cambiaron. La amarillo con rojo y negro. Pero no se parece. Y acá tenemos la bandera del Imperio Austrohúngaro, que posteriormente, después de la Primera Guerra Mundial, se separa. Una por acá y la otra por acá. Y Italia, que abandona esta alianza, porque ve que no están ganando por ningún lado y prefiere retirarse. No, y después se va al bando contrario. Y después se va al bando contrario. Es como el Monseñor. Vean las dos jóvenes con chica y se va a vestir. Porque estaba jugando el gol y después se fue para la otra. Es que no se puede esperar mucho de Jordán. Le cuesta demasiado. Pero sigamos por Por eso le digo, esto es lo que se le llama la Triple Alianza, la alianza que conformó Alemania, el Imperio Austrohúngaro y Italia para comenzar la guerra. Ya, Dylan, te toca. A lo largo del conflicto, nuevas potencias Se dividieron. dividieron a este bloque turco octubre de 1914 y Bulgaria octubre de 1915. Obviamente el Imperio Turco y Bulgaria se anexaron después a esta Triple Alianza porque obviamente todos quieren agarrar un pedacito de tierra. Todos quieren un pedazo, todos quieren algo. Si hay una guerra, veamos quién va a ganar. Ahí tenemos lo que es el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, que son los que entran en la Primera Guerra Mundial. Rusia no se metió en la guerra porque estaba viviendo su propia revolución. Está viviendo su vida. La vida. Yamilo, ¿qué dice ahí? La Triple Entente se creó en 1907 y sus integrantes fueron Francia, Gran Bretaña y Rusia, a la que se añadió más tarde Serbia. Se conoce también por el nombre de los aliados. Acá tenemos Francia, Rusia, Inglaterra y posteriormente Serbia. ¿Pero cómo que Rusia no se metió en esa? Rusia no participa en la guerra. Está como aliado, pero no participa. Acá está Francia, las ubicaciones geográficas que tienen dentro del territorio europeo. Francia, Serbia hasta acá atrás, miren. Y Rusia.
No lo veo. Y ahí están los países en conflicto. Oye, pero Inglaterra no, nada. Inglaterra es algo, eso, chiquitito aquí. Ahí eso. Eso es Inglaterra. Ese como un lunar. ¿Es lunar? Eso es Inglaterra. ¿Y cuántas personas hay? Inglaterra está conformada por Irlanda, Escocia y la isla de Inglesa. Y estos son los países en conflicto. ¿La reina Isabel está en Italia o en Inglaterra? Inglaterra. Estos son los países en conflicto durante la Primera Guerra Mundial y los distintos frentes que se enfrentan a esta guerra. Bélgica. Ya lo veo. Y ya deben, termina acá. Durante el conflicto se incorporaron Bélgica, entre paréntesis, atacada por Alemania, entre paréntesis, Japón, entre paréntesis, agosto de 1914, aspirante a arrebatar a Alemania sus colonias del Pacífico y sustituir su papel de potencia imperialista en China. Italia, entre paréntesis, mayo de 1915, Rumania, junio de 1916, y Portugal, marzo de 1916. Estados Unidos, abril de 1927, Grecia, julio de 1927. También fue el caso de China y varios estados latinoamericanos. ¡Chile! ¡Vamos! ¡Viva Chile! ¡Lo descubrieron! Ya. ¿Cuáles fueron las razones que llevaron a esta formación de alianza? Imagínense, son distintos países con distintas formas de pensar, pero se aliaron entre ellos. Los británicos tenían un gran recelo, tanto económico como militar, frente a Alemania. Entonces ellos empezaron a buscar, obviamente, más allá que los británicos, los ingleses empezaron a buscar las alianzas cobrando favores. A Chile no participó directamente en la guerra, pero sí Chile exportaba salitre. Y salitre tienen que considerar que es la base de la pólvora. Para yo crear pólvora necesito salitre. Obviamente los británicos cobran la palabra de cuando, imagínense, en la independencia de Chile, Gran Bretaña o el Imperio Británico apoyó a Bernardo O'Higgins para liberarse de los españoles. Y ahí empiezan a cobrar estos como favores entre ellos y se empiezan a, ¿cómo se llama? A cobrar la alianza, ¿sí? A cobrar favores. Todas estas alianzas son favores entre comillas. Yo te ayudé, recuérdate, ya entonces tú me tienes que ayudar a mí. Te liberé. Pero profe, ahí el salitre ya era de Bolivia, profe. Acá comienza la Primera Guerra Mundial con este atentado. Obviamente todos dicen lo mismo, que siempre se necesita la excusa para empezar algo. Se dice que este atentado se puede haber detenido, lo mismo que las famosas Torres Gemelas en Estados Unidos, que todo el mundo sabía que iba a suceder ese atentado, pero nadie lo detuvo porque necesita una excusa para iniciar una guerra. Y eso dio la que... En Estados Unidos, recuerden que las Torres Gemelas el 11 de septiembre, cuando fueron bombardeadas por el avión, dio paso a que Estados Unidos pudiera invadir nuevamente Afganistán, pudiera de nuevo, nuevamente insertarse lo que es en el Asia Menor o en Occidente, Oriente, que diga. Insertarse en Irak, Irán, intervenir en las peleas de ellos. Necesita una excusa, sino ¿cómo voy a entrar a la guerra? Y aquí la guerra empezó con el atentado en Sarajevo, estalla la guerra. El detonante de la guerra fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono del Imperio Austrohúngaro, por un joven serbio miembro del movimiento nacionalista llamado Mano Negra. El gobierno austriaco culpó a Serbia por el asesinato y le declaró la guerra en 1914. Fue un atentado terrorista a el heredero del trono austrohúngaro, y como Austria le declara la guerra a Serbia y Serbia es aliada de Gran Bretaña, le pide ayuda y Gran Bretaña interviene, y como interviene Gran Bretaña,
Después interviene Alemania porque es aliada de Serbia y así sucesivamente. Esto es como un dominó. Y aquí, como dice, entra en acción de las alianzas. Y comienza la Gran Guerra. O sea, la muerte de una persona murieron demasiados. Por la muerte de una persona murieron alrededor de 30 millones de personas o más. ¿Una persona? Sí. Wow. Bueno. Uno para todos. Profe, ¿qué rango cumplía esa persona ya que era tan importante? Era un heredero. Para Un heredero. Sí. Heredero. Ya, vamos a ver ahora heredero. Del rey. Igual a su padre. La gran gracia que tuvo la guerra, una que fue bastante compleja, otra que la mayoría de los jóvenes que iban a la guerra tenían, la mayoría yo creo que aquí hubieran tenido que ir todos. No, iban desde los 10 años hacia arriba. En la Primera Guerra Mundial los jóvenes que participaron en la guerra iban desde los 10 años hacia arriba, más o menos. ¿Por qué de los 10 años? Porque tienen que considerar que estamos en pleno proceso de revolución industrial, en donde la mayoría de estos grandes buques de guerra necesitaban personas pequeñas, porque lo mismo que le explicaba yo, no cualquiera podía ingresar un motor, no cualquiera tenía las manos suficientemente chicas para poder reparar una máquina, necesita un niño. Aparte que la Gran Guerra se esperaba que iba a durar menos de un año y duró 4. Se mandó obviamente al primer contingente de soldados y se dieron cuenta que faltaba gente, empezaron a agarrar de más chicos hacia abajo. 15 años, 12 años ya estaban en la guerra. La mayoría de las personas ni siquiera morían por una bala, morían acá. En una trinchera. ¿Una trinchera? Sí, morían por septicemia. ¿Saben lo que significa septicemia? Sí, una enfermedad. una infección. Una enfermedad. Sí, Una infección debido a una conocida de países, por ejemplo, la necrosis también. ya, pero lo que dijo el Giordano tiene razón, es una enfermedad de la rata. ¿Por qué? Porque resulta que empezó por primera vez la guerra de trincheras, ya que de un lado tenían cañones, tenían ametralladoras, yo no podía avanzar. Y el otro tampoco podía avanzar, entonces ¿qué hacemos? Un hoyo. Por este hoyo, ¿cuánto? Por lo menos debería haber sido como del ancho de el alto de la sala. Para yo estar sentado como están ustedes sentados cómodamente, pero poner una escalera y mirar al otro lado a ver si es que viene alguien. Pero resulta que en este hoyito había un rato. Imagínense, están 6 meses dentro de un hoyo. Tienen que hacer sus necesidades, comer ahí, dormir ahí. Y lleno de ratones. No importa, un ratón, ¿qué me va a hacer? Pero si me muerde, hasta ahí llegaste. Por eso, La mayoría de la gente moría de tifus, hepatitis, cólera o de una septicemia, que significa que es un colapso total del cuerpo. El cuerpo entero se infecta y no funciona, colapsa. Y no hay ¿cómo se llama? No hay vacuna para esta época que te salve de una infección generalizada en el cuerpo. Morían todos. Morían, no, por eso le digo, los soldados morían más de una enfermedad que de un balazo. ¿Y cómo se dieron cuenta? ¿De qué? después lo ¿De qué estaban muriendo de eso? Pero sé que obviamente todos se dan cuenta que una trinchera era una muerte total, por eso los soldados preferían salir corriendo, avanzar y morir de un balazo que estar 6, 7 meses encerrados acá. Y ahí también vienen lo que son los adelantos tecnológicos. Empiezan a aparecer por primera vez los adelantos en la medicina, adelantos en lo que es la química, adelantos en la cirugía plástica, en todo. Porque aquí también aparece la primera vez que aparece el Tratado de Versalles, la Convención de Ginebra, en donde se prohíben se prohíbe la guerra química. Aquí aparece el gas mostaza, por primera vez. ¿Por qué se le llama mostaza? Porque es de color como amarillo.
y es espeso. ¿Qué es eso? Es un gas que cuando caía, o sea, tú lo podías tomar así como tipo nube. ¿Ah? Como un algodón de azúcar. ¿Cuál es la gracia del gas mostaza? Que te derrite los pulmones. Ah, Entonces, ¿qué se puede con eso? No, un invento aquí, compañero. es una bomba química que descubrieron que la podían tirar a la trinchera y como el gas es tan espeso, usted tiene que considerar que todo gas es más liviano que el oxígeno o no se compara. Entonces cuando tiran, típico que van a decir, yo tiro una lacrimógena, después el gas empieza a subir. Lo mismo que en un incendio. Si hay un incendio, por eso uno dice se tiene que tirar al suelo porque el humo va a empezar a subir y va a quedar un pequeño vacío de aire, porque el oxígeno siempre va a ser, van a chocar entre ellos. El gas mostaza no, el gas mostaza caía y se mantenía. Por eso era espeso como un algodón de azúcar. Caía y no salía de la trinchera y el que estaba adentro se moría. Respiraba y moría. Se moría ahogado, porque imagínense, la gracia del gas mostaza es que derrite los pulmones. ¿Qué contenía? Ácido sulfúrico, muriático, no me acuerdo cuál, pero son como 3 ácidos normales, son 3 ácidos que se lograron que se condensaran. Por eso se prohibieron las guerras químicas, porque eran demasiado sanguinarias. Pero se ponía en medio de la guerra. No hagan trabajo, loco. O sea, una guerra común y normal, común y corriente. Tienen que entender que esta fue la primera guerra moderna que hubo, donde ya el enfrentamiento no era igual como en el siglo XIX o XVIII, donde un bando estaba al frente del otro, se miraban la cara y recién ahí se disparaban. Ya chiquillos, vamos a ver la actividad. Recuerden que el viernes vimos una actividad y vamos a continuar con la misma. Sí, pues se vino hubo clase. Fue la página 102, 103. La Gran Guerra. 102, 103, la Gran Guerra. Recuerden que aquí aparece, vimos que era la primera pregunta. ¿Qué relación se puede establecer entre la Primera Guerra Mundial y el imperialismo? Esa era la pregunta. Era, ¿qué relación se puede establecer entre la Primera Guerra Mundial y el imperialismo? Fundamenta. Esa es la actividad que vimos el día viernes que tenía que terminarse hoy día. Página 103, 102, 103. Vaya corriendo. ¿Quién les dijo que el viernes no había clase? ¿Por qué? ¿Este viernes? ¿Este viernes? ¿Pero quién les dijo? ¿La tía Carla? ¿Por qué? Una profesora, es la que pasa la lista. No. ¿Hay clases presenciales? Sí. Hola, Vidani. La abuela, la vida. Te voy a pasar un día. La vida ahí. Es Germán, la abuela, para poder Ya, chiquillos, página 102, 103 del texto, se contesta solamente la primera pregunta, que es sobre qué relaciones puede establecer la Primera Guerra Mundial y el imperialismo. Sí, vaya. 102, 103. 102, 103. Ya, chiquillos, los que están en la casa, los dejo liberados. Recuerden terminar la actividad. Es bastante corta. Y la próxima semana a ustedes que les corresponde venir aquí de manera presencial, me la tienen que traer. Ya. Nos estamos viendo. Cuídense. Hasta luego. Chao, cabros del Facebook.